La jirafa en el aula de la curiosidad. ¿Qué hace que en una clase llena de alumnos atentos, en la que el profesor está explicando el tema de una determinada materia, los alumnos, sin excepción, sean de la escuela primaria o universitario, jóvenes o mayores, cambien su foco de atención desde que el profesor y lo que explica hacia una jirafa que entra en la clase por una puerta, tras pasearse por demás de él, sale por otra. ¿Qué despierta la jirafa que no tenga el profesor? Despierta simplemente curiosidad, uno de los ingredientes básicos de la emoción. La curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción y con la emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la creación de conocimientos. El mamífero y el ser humano es un mamífero, es un animal curioso por naturaleza. Siempre está explorando e inspeccionando todo. Y en esa inspección tantas veces descubre cosas nuevas, diferentes a lo cotidiano, bien sea al separar las ramas de un arbusto y descubrir a lo lejos un depredador o encontrar un nuevo árbol con frutas maduras. De hecho, la curiosidad ha sido definida como un deseo que lleva a conocer cosas nuevas. Con la curiosidad, el animal o el mismo ser humano adelantan los sucesos posibles y conocen lo que puede suceder antes de que ocurra. El cerebro emocional posee neuronas y circuitos que se activan cuando ese algo diferente asoma en el entorno, es decir, neuronas que responden al placer o al dolor que significa el estímulo sobresaliente visto. En definitiva, la curiosidad, permítanme decirlo una vez más, es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la monotonía diaria del entorno y con ello se presta atención a aquello que sobresale y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende y memoriza. Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada y menos de una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posea algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como acabamos de señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. Precisamente el juego es el que es uno de los primeros años, la conducta que desarrolla el niño para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa a través de la cual se aprende porque cada percepción seguida de un acto motor es siempre nueva, sobresale de la anterior y refuerza así la curiosidad. El juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver a dos niños jugando o para el caso dos chimpancés o simplemente unos monos o unos leones y comprobar el ensinamiento en la tarea. El instrumento del juego, combinación de la curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. Todos los maestros y educadores, particularmente de escuela primaria, pero también profesores de secundaria, incluso profesores de más altos niveles de docencia, buscan encontrar la fórmula docente que les permita entender, captar la curiosidad de los alumnos en la clase. Y esto es importante ya que los maestros están deseosos de que les provea de instrumentos capaces de hacer
curiosas sus enseñanzas y, si es posible, durante todo el tiempo que dura esta. ¿En qué medida la neurociencia podría descubrir esta forma curiosa de aprender en la estructura de los propios colegios? Lo cierto es que el ser humano, la curiosidad, ese deseo de conocer cosas nuevas, es el que lleva a la búsqueda de conocimientos no solo en general, sino en el contexto de que estábamos tratando aquí. Es decir, que el que se adquiere en el colegio, en las universidades o en la investigación científica. Prácticamente fue el padre, precisamente fue el padre de la neurociencia actual, el profesor Charles Sherrington, quien reconoció en la investigación científica el máximo de la curiosidad, a la que él llamó la curiosidad sagrada. En cualquier caso, estudios recientes muestran que la adquisición de conocimientos, el llegar a conocer aquello que se busca con el estudio y el aprendizaje, acompaña sus tratos naturales con aquellas otras conductas que empujan a la búsqueda del agua o el alimento o la sexualidad, es decir, los hedónicamente placentero. De ello se deduce que la curiosidad que se satisface a través del aprendizaje tiene como base cerebral el placer, lo que a su vez refuerza la idea de que la búsqueda de conocimiento y la toma de decisiones conducente a obtener ese conocimiento es biológicamente placentero. Placer que no es simple placer mental, sino que comparte los mismos circuitos, sus sustratos neuronales que los placeres biológicos. Así pues, los circuitos cerebrales que se activan ante ciertos estímulos que encienden la curiosidad son aquellos que anticipan y adelantan la recompensa o, si quiere, el placer, y por lo tanto residen en el sistema límbico o emocional e incluyen estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo, las amígdalas, el hipocampo, el septum, la corteza entominal, el hipotálamo y otras áreas en el tronco del encéfalo, y algunas de ellas mencionadas en el capítulo anterior a propósito de la emoción. Desde hace relativamente poco tiempo se habla de varios tipos de curiosidad. Por un lado está la curiosidad perceptual diversificada, curiosidad básica que tienen los mamíferos en general y el ser humano en particular, que es aquella fuerza que lleva a salir del aburrimiento, del aislamiento, y que se enciende en respuesta ante determinados estímulos interesantes, no específicos, que sobresalen del entorno. Y por otro, la curiosidad epistémico específica, que refiere a aquella otra que lleva a la búsqueda específica de conocimientos, a saber o querer aclarar algo concreto que se estimula ante incertidumbre, o el aclarar racional o conceptual, y que se satisface cuando este conocimiento se alcanza o el conflicto se resuelve. En otras palabras, la curiosidad epistémica y específica sería aquella asociada a la búsqueda de una información en el contexto del estudio de una labor académica o la secuencia en los procesos de descubrimientos científicos. En estudios recientes se ha resaltado la importancia de fomentar en los primeros años de los niños en el colegio la curiosidad primitiva, primogenia, básica, que muestra expectación por lo nuevo y diferente como un primer mecanismo
útil que lleva a aprender y memorizar algo y también para seguir y después y luego repercutir o enlazar con esa otra curiosidad más específica. La curiosidad puede darse como rasgo espontáneo de la personalidad de algunos niños y tener grados diferentes, pero también es cierto que hay niños no esencialmente curiosos. En los niños que son curiosos como rasgos personales se han detectado ciertos aspectos conductuales. Se dice que un niño manifiesta una curiosidad espontánea en la escuela primaria cuando, uno, reacciona de un modo positivo, con alerta o algo que a su alrededor resulta nuevo, extraño, incongruente o misterioso y hace que se mueva y oriente hacia ello para explorarlo o manipularlo. 2. Muestra una necesidad o un deseo de saber más acerca de sí mismo o de las cosas que lo rodean. 3. Explora espontáneamente, busca y husmea a su alrededor en busca de nuevas experiencias. 4. Persiste en la exploración y examina los estímulos que aparecen en el entorno para saber más sobre ellos. En el segundo caso, provocar la curiosidad en aquellos niños que no la tienen espontáneamente siempre ha sido un problema con mucha enjundia. Se ha propuesto algunas estrategias que ayuden a conocer la curiosidad y que utilizadas con matices diferentes han sido empleadas por muchos docentes y de la escuela primaria hasta la universidad. Entre ellos se encuentran las siguientes. 1. Comenzar una clase con algo provocador, sea una frase, un dibujo, un pensamiento o con algo que resulte chocante. El ejemplo de la jirafa con el que iniciamos este capítulo. 2. Presentar un problema cotidiano que lleve a despertar al alumno al principio de la clase. Al venir hoy a clase he visto en el parque una fila de árboles todos pintados de azul. ¿Y qué creen ustedes que puede deberse ese fenómeno? ¿Qué intención tiene quien lo ha hecho? Número 3. Crear una atmósfera para el diálogo por parte de los alumnos en la que estos se vean relajados y a gusto y no cuestionados sobre si sus preguntas son tontas o si no tienen ningún interés. Número 4, dar el tiempo suficiente para que cada alumno desarrolle un argumento y vea con ello motivado a encontrar la solución ante los temas del problema que plantea. 5. En un seminario y sobre un tema concreto, no preguntar sobre un problema, sino incentivar al estudiante a que sea el quien plantee un problema de forma espontánea. Ello estimula su propia querencia, autoestima y motivación personal. 6. Introducir durante el desarrollo de la clase elementos que impliquen incongruencia, contradicción, novedad, sorpresa, complejidad, desconcierto e incertidumbre. 7. Que los grados del punto anterior sean los adecuados sin provocar ansiedad a los alumnos. 8. En seminarios o clases prácticas, procurar la participación activa del estudiante y su exploración personal. 9. Reforzar el mérito y aplauso ante una buena pregunta y resolución de un determinado problema. 10. Modular pero no dirigir la búsqueda de una respuesta por parte del alumno y menos proporcionar la relación del problema. La conclusión que se alcanza con todo esto es tratar de inyectar curiosidad a los estudiantes y con ello fomentar su disposición a aprender. Es evidente que los significados que
que enlaza la atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje ni memoria, explícita ni conocimiento. Cuando salía de casa y me contó que estaba leyendo a George Orwell, la atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. El mecanismo de la atención consigue el ensamblaje funcional de neuronas dispersas de corteza cerebral y tálamo, activando el mecanismo de la conciencia. Aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere de ese foco preciso absoluto que es la atención. Y repito de nuevo, nadie duda que para ser un buen enseñante, un buen profesor o cualquier académico desde la escuela primaria a los más altos niveles universitarios, uno de los requisitos fundamentales es tener la capacidad de captar atención de los alumnos. Sin atención no hay aprendizaje y esa capacidad nace, lo acabamos de ver en el capítulo anterior, hablar de curiosidad, de la habilidad del profesor para convertir la clase en un cuento, una historia, convertir una una envoltura curiosa, atractiva, cualquiera que sea, que trate, es decir, que encienden la curiosidad, varían en relación con la edad, la hora del día, el estado del organismo y cuando sucede en el medio ambiente físico, familiar y social. Esto último no es válido a la hora de sacar ventaja de este mecanismo para aplicar en la enseñanza, más específicamente en la escuela.